Hola, buen día. Alguna vez alguien me preguntó qué es poesía. Digo, ¿qué es filosofía? Y yo le contesté, filosofía eres tú. Bueno, es algo que me he inventado, ¿no? Pero, ¿qué es filosofía? Filosofía eres tú. Cualquiera puede filosofar. Cualquiera puede dedicarse a la filosofía. ¿Qué es filosofía? Eh, bueno, primero hay que aclarar que para hacer filosofía, bueno, se debe estar en condiciones para hacer filosofía, ¿verdad? Eh, Se tiene que tener el tiempo necesario, estar bien alimentado, tener eh, buena salud y obviamente más o menos buenos ingresos que te permitan, como ya decíamos, tener el tiempo necesario para que tú te puedas dedicar a los razonamientos que lleva el quehacer filosófico, ¿verdad? Así como lo hacían allá en la antigua Grecia, en la India, etcétera, pues aquellos que empezaron a filosofar en los tiempos remotos, tiempos primeros en que el hombre comenzaba a buscarse una explicación del porqué de las cosas, del porqué de su situación, del porqué de su vida, porque es así, y que se empieza a conformar lo que ahora conocemos como ciencia, ¿verdad? Y las distintas ideologías, es decir, surgen a partir de esos razonamientos, eh, digámoslo así, filosóficos, del pensar, de razonar, del porqué de las cosas. Eh, si analizamos la historia, en este caso se ha estudiado en gran medida lo que son la filosofía griega, la historia de los griegos, pues vemos, ¿no?, cómo se avanza poco a poco en los conceptos eh, cada vez más sofisticados acerca de la realidad, acerca de lo que es el universo, acerca de lo que son las cosas, acerca de lo que es uno como persona, ¿verdad? Acerca de lo que es la sociedad, cuál es la razón de ser de los individuos, de los seres, que es un ser, ¿verdad? Eh, de qué estamos hechos, eh, por qué estamos hechos así, y por qué tuvimos que ser hechos, y por qué hubiera ocurrido si no fuéramos, no, si no estuviéramos hechos. Bien, eh, y eso se lleva un largo tiempo, y quienes hacían filosofía obviamente eran aquellos que por su condición social pues, tenían ese tiempo, ¿no? Y eso creaban escuelas como Sócrates, Aristóteles, Epicuro, es decir, muchos que creaban sus escuelas para dedicarse precisamente a eso, al razonamiento, a buscar una explicación del porqué de las cosas y el porqué de la existencia del individuo. Y tenían pues de contar con cierto tiempo, y para que en esa época contaran con cierto tiempo debían de estar solucionados los problemas de ingreso, ¿verdad? Y situación económica, principalmente. Claro, hay quienes obviamente fueron filósofos, eh, aún padeciendo la pobreza de aquellos tiempos, ¿verdad? Eh, como escribía Montonel en un barril, y que era filósofo y que filosofaba, ¿no? Y que se le conoce y que dejó eh, cosas que elaboró, ¿no?, pensamientos, los dejó, fueron conocidos, se transmitieron a través del tiempo, ¿verdad? Eh, 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 pero normalmente, bueno, y obviamente como
digo, se tenía que tener ese tiempo, ¿no? Esa situación tranquila para empezar, porque además pues, la filosofía nace no solamente de la ocurrencia que estamos haciendo aquí, por qué ser así, nace precisamente de observar, de la observación de la realidad, de lo que sucede en la realidad se manifiesta de tal manera e impacta sobre mis sentidos y me lleva a plantearme preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es así? Entonces, en aquellos tiempos que no había electricidad y que se podía contemplar desde cualquier ciudad o pueblo, por muy moderno que fuera, simplemente desde la ventana de su casa se podía observar el cielo, se lograban observar infinidad de astros que pueblan el universo o lo que se llamaba el cielo anteriormente. Y bueno, y entonces la pregunta era, ¿y eso qué es? ¿Por qué brilla? ¿Por qué la luna? ¿Por qué se mueve? Entre otras cosas, ¿no? Lo más cercano, bueno, porque crecen las plantas. ¿Por qué yo necesito comer para vivir? ¿Por qué yo puedo pensar? Pero eso en base a observar la realidad de los fenómenos que están ocurriendo. Fenómenos de lluvia, llueve, ¿por qué llueve? Truena, ¿por qué truena? Bueno, que Zeus anda tirando rayos, no está enojado. ¿Sí? Y por eso no solo truena, sino que relampaguea, ¿no? Este, el mar, ¿no? Las olas del mar, ¿por qué se forman? ¿Por qué hay vida en el mar? Los peces, ¿cómo viven en el mar? ¿No? Entonces todas esas preguntas porque están ahí, la realidad está ahí. El sol salía todos los días, el sol todos los días elevaba la temperatura a las primeras horas de la mañana, ¿no? En cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Después de pasar una fría noche, por ejemplo, pues salía el sol, ¿sí? Calentaba el sol, se forman nubes, porque se forma, esta es una realidad que se observa. Y esa realidad obviamente está impactando los sentidos de los seres humanos y de todos los organismos vivos que existan en este planeta. Pero obviamente, como sabemos, entre todo el reino animal, el que ha logrado o el que ha tenido la capacidad por X o Y razón, por la formación que ha tenido ante miles de millones de años, eh, 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 de evolución, su organismo se ha conformado de cierta manera que es capaz de percibir las cosas de otro modo, de como lo perciben algunas otras especies, ¿no? Es decir, el hombre tiene una facultad o tiene una propiedad muy, muy importante eh, eh, que se ubica en su cabeza y que es el cerebro, ¿no? Y que esta maquinaria, esta tecnología que tiene en la cabeza, ese tipo de cerebro por su tamaño, se ha venido desarrollando bajo el impacto de la naturaleza, bajo el impacto de la realidad, que afecta al cuerpo, afecta a los sentidos, ¿sí? Y de esa manera llegan al cerebro, impactan al cerebro, ¿verdad? Y al parecer el hombre fue la única especie que evolucionó a un alto grado de desarrollo para no solo captar sensiblemente la realidad, no solo sentirla, verla, sino analizarla, racionalizarla, es decir, partirla en pedazos y ir viendo qué pasa con cada cosa, ¿no? Sabemos que hay animales que igual, ¿no? Tienen cierto grado de evolución y se puede intuir que incluso razonan de alguna manera, piensan, pero no al nivel de la especie humana, ¿verdad? Y esto le permitió no solo sentir la naturaleza, ver la naturaleza de manera sensible, sino tratar de interpretarla, tratar de analizarla. Y ahí es donde empieza la pregunta, ¿no? Donde empieza la, la primigenia del conocimiento, los primeros eslabones para ir realmente conociendo las cosas, ¿verdad?
para irse más allá del superficial e irse adentrando a cuestiones más profundas de mayor conocimiento. Entonces, pues esas personas que se les veía sin ninguna utilidad y que se la pasaban pensando allá, Cicerón, ¿verdad? Heráclito, Demócrito, Séneca, Zenón de Lea, de los primeros, ¿no? Parménides, que decían que la causa de las cosas pues eran igualmente la humedad, el agua, 4 elementos, aire, tierra, fuego, y que de ahí nacía la vida, y que de ahí se formaba todo. Después llega Demócrito eh, planteando que probablemente pues todo se forma a través de, de partículas muy pequeñas, ¿no? Es decir, así como formas una casa, que le pones ladrillo y la vas construyendo, ladrillo tras ladrillo, y al último tienes una casa, le das la forma. Entonces volvió a la conclusión, bueno, debemos estar hechos de esas partículas. Hay una partícula de la cual es la primera y no se puede dividir. Y juntándose muchas de esas partículas forman un cuerpo, forman las cosas, forman la piedra, forman todo lo que existe. ¿Sí? Don Carlos echaba su discurso allá, con algunas copitas de vino, dicen por ahí con sus amigos. Bueno, algunos le creían, otros se reían de él, ¿verdad? Porque pues planteaba así las cosas para en aquellos tiempos, pues eran cosas, y sobre todo para la gran ignorancia que existía, cosas un poco inconcebibles, ¿verdad? Sin embargo, planteó sus teorías del átomo, que a última fecha, pues sabemos que era correcta. No exactamente como lo planteó él, pero pues no tenía más herramientas que el pensamiento, ¿no? Para llegar a esa conclusión. Entonces se dedicaron a eso, a la filosofía, a filosofar. Es que el razonamiento puro, esa es la filosofía, es decir, observo algo bueno y busco una explicación. Como ya decimos, nuestra máquina del cerebro empieza a funcionar, a trabajar, a atar cabos, como dice un programa por ahí, a atar cabos, a unir, a separar, ir viendo las cosas de la manera en que subjetivamente mi cuerpo, mi pensamiento, mi cerebro lo logra asimilar. Y se van formando las ideas, ¿verdad? Como ellos no tenían grandes herramientas, microscopios, etcétera, 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 o lo que hubiera que tener para análisis más firmes y conclusiones más acertadas, bueno, en base al razonamiento. Y eso era la filosofía, ¿no? De buscar el porqué de las cosas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué la existencia, no? Explicarse quién soy, cómo soy, por qué soy así, en el caso de la persona, ¿no? El filósofo. Y lo que está a mi alrededor, ¿por qué es? ¿Por qué existe? Realmente es necesario que exista lo que existe. ¿Por qué tiene que existir? ¿Qué tal si no existiera? O sea, la nada, ¿qué es la nada, no? ¿Cómo podemos definir la nada, algo que no existe? Pero ¿por qué tenemos el concepto de la nada? Porque pues hay algo que existe y pues somos nosotros y podemos razonar, bueno, estoy, pues existo, ¿verdad? Como dijo alguien ya, pienso lo existo, bueno, estoy aquí, están las cosas, las veo, hay existencia. Pero ¿por qué? Y si no estuvieran estas cosas, necesariamente tendría que existir. ¿Cuál es el concepto de nada? O sea, ¿qué pasaría? Si nada existiera, nada, 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 ¿quién podría decir esto es nada? ¿Verdad? Pero si la nada no existe en su totalidad, ¿por qué existe algo? Todo lo que existe, todo lo grande que es el universo, ¿por qué existe? ¿Por qué es así? ¿Cómo se comporta? ¿Por qué llega a existir? Porque eso imposible de concebir que exista, existe. Y por eso, bueno, se va buscando entonces las causas, partiendo de la realidad. Y llevó años,
llegar a lo que tenemos hoy. Llevó años en que cada uno de los filósofos desarrollaron la ciencia. Cada quien se ubicó en ciertas corrientes. Sabemos que hay la corriente idealista y la materialista, ¿no? Las corrientes, ¿verdad? Pero a partir de esos razonamientos, enfrentándose unas ideas con otras, se fue progresando, ¿no? Se fue progresando el conocimiento y haciendo lo más accesible. Además fueron heredando ese conocimiento para que otros ya no partieran de cero, ¿verdad? Así que pues ya de lo que dijo Platón, el siguiente ya podría partir de otra cosa, lo que investigó Aristóteles, ¿no? Eh, eh, Pitágoras, bueno, ya otros partían, ¿no? Y se inventó la matemática, ya está la matemática, bueno, a desarrollar la matemática, a tener más herramientas para fraccionar la realidad, instrumentos para dividir la realidad, microscopios, etcétera, etcétera. Y de esa manera se lleva una explicación de las cosas y de esa manera pues hemos acabado donde vamos ahorita, ¿no? La tecnología, este aparato de transmitir las imágenes, de transmitir la voz, de filmar, no existía y era inconcebible en aquellas épocas, ¿verdad? Pero eso gracias a que esos filósofos desarrollan el pensamiento, crean las primeras ideas, conocimientos y vienen otros que no solo filosofan, sino que se dedican a la cuestión también práctica de la experimentación y avanzan y van descubriendo las leyes de la naturaleza. Y ahora sí sabemos de qué estamos hechos, ¿no? Cuando ellos se preguntan, bueno, ¿qué estamos hechos? ¿Cuáles son lo que es lo que conforma nuestro cuerpo? ¿De qué está formado el universo, no? Tenemos una idea cuando menos general, si no completa, exacta, de qué se forma el universo, pero ya se tiene. Y lo que falta, bueno, se está investigando. Y se ha logrado desarrollar, gracias a esos filósofos, a la filosofía desarrollada por ellos, por esa gente, ¿no? Hasta su comprensión como ciencia, pues se han logrado demasiados avances, tenemos grandes cantidades de instrumentos, ¿no? Ha habido avances en la medicina, en la tecnología, se ha ido a otros planetas, equipos para realizar operaciones muy complejas y curar enfermedades, eh, fármacos que se han inventado gracias a la filosofía y después convertida en ciencia, se lograron desarrollar los métodos de investigación y experimentación para ir poco a poco logrando no solo conocer la naturaleza, no solo conocer nosotros mismos, sino poder controlar algunos procesos de la naturaleza, ¿verdad? Y transformarlos en nuestro beneficio. Uno de los grandes procesos que se pudo controlar, bueno, fue la electricidad, ¿no? Que su primera manifestación, como se pudo observar, era a través de la lluvia, cuando llueve, cuando los relámpagos, cuando truena, ¿no? Las primeras explicaciones fueron que los dioses estaban enojados. Los griegos decían, pues Zeus, ¿no? Se enoja y se enojó con alguien ahí en la tierra y pues está tirando rayos a ver si le pega, ¿no? Con un rayo. Pero ese rayo es electricidad pura. ¿Sí? Y ya cuando se avanza, eh, 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 cuando se logra descubrir cuál es la base de esos rayos, se sabe que hay una energía potencial ahí que es la electricidad, se empieza a estudiar, se descubre, y bueno, se descubren las leyes, y se llega a la conclusión de que se le pueden manejar y se empiezan a crear los primeros instrumentos y maneras de manejarla, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy la distribución de la energía eléctrica, ¿no? Que sirve para mover prácticamente todo, ¿no? Hacer funcionar distintos aparatos que también fueron creados por el avance de esa ciencia, ¿no? No tuviéramos los celulares, los teléfonos, las televisiones, y no se hubiera partido de esa filosofía, y que esa filosofía se hubiera transformado en ciencia y haya propiciado diversas ramas filosóficas y diversas ramas de las ciencias en diversas áreas que fueron de manera conjunta logrando progresos en el conocimiento humano y logrando
la transformación de la naturaleza en nuevas herramientas de trabajo, de nuevos equipos, hasta ser lo que somos hoy. Entonces, filosofía, pues, somos nosotros, ¿verdad? Si nos planteamos así, porque somos parte de la materia que puede razonar, que puede de manera subjetiva analizar la realidad y formarse ideas. Muchas ideas a lo mejor no pueden existir en la realidad, pero agarramos los elementos de la realidad para hacer las ideas, ¿no? Pero esos pensamientos, si son bien llevados, y ya con lo que conocemos hoy metodológicamente, ordenados, metodológicamente implementados, analizados, pues nos llevan a lograr cierto tipo de conocimiento necesariamente, ¿verdad? Claro, actualmente no, aunque hay mayor cantidad de personas, la población ha crecido a nivel mundial, pues no todos pueden filosofar. Si hay 80% en pobreza, que pues la primera necesidad es tratar de sobrevivir. ¿A qué hora vas a filosofar? Aún así, muchos pues logran, digo, como seres humanos que son, como criaturas de la naturaleza que tienen ese don del cerebro y la racionalidad, pues seguramente se ponen en algún momento, al tiempo que tengan libre, de pensar algunas cosas, de tratar de buscar explicación a su situación, cuando menos, ¿verdad? Que pasan desapercibidos porque son millones y pues si son pobres, pues hay quien nos va a notar, ¿verdad? Pero la mayoría pues no se dedica a su razonamiento por falta de tiempo, por la necesidad de buscar los ingresos y de sobrevivir, y porque obviamente se nos ha llenado también de demasiada información, ¿sí? Y de demasiadas situaciones de información muy banal, ¿no? Muy falsa, que nos desvían, ¿no? Nos entretienen ahí como la novela, etcétera, nos entretienen a mucha gente, y eso quita tiempo para buscarle explicación a las cosas o tratar de progresar en el conocimiento, tener un poquito más de conocimiento. Es decir, de entender la realidad, buscar la verdad de las cosas, porque ese es el planteamiento de la filosofía, que a los filósofos empezaron a filosofar buscando la verdad de las cosas, ¿verdad? Y ellos decían mi verdad, la verdad de aquel, pero era la verdad que se trataba de buscar. Alguien me dice que esto es así, bueno, puedo creerle de principio, pero voy a comprobarlo, voy a buscar la verdad, me dice la verdad, trataré la manera de buscar los métodos para cuestionar esa proposición y estar consciente, saber si ciertamente es la verdad, ¿verdad? Decirlo así redundantemente, que lo que pasa es la verdad. Si me lo dijo alguien, ahora si no me lo dijo alguien, pero está el fenómeno que estoy viendo, la planta está creciendo, ¿no? Cuando llueve, lo relaciono, bueno, probablemente es el agua, pero esa es la verdad. Lógicamente estoy atando los cabos, uniendo dos cuestiones lógicas. Bueno, resulta que siempre que llueve hay más vegetación, ¿verdad? Más verde. Pues entonces debe ser el agua, pero cuando no se tenía preciso eso, la verdad, pues, aunque se estuviera en la suposición correcta, se tenía que comprobar, ¿verdad? Entonces, pues el filósofo trataba de entrarle a ese punto también. Bueno, es el agua, bueno, a ver cómo demuestro que es el agua, ¿no? Y algunos lo demostraban de manera material o experimentalmente, otros trataban de demostrar las ideas con razonamientos lógicos, ¿no? Pero bien, con los razonamientos lógicos, pues es fácil a veces hacer las demostraciones, porque lógicamente tú armas cualquier cosa y vas formando las partes que coincidan y al último demuestras tu frase, ¿no? Pero acá mentalmente, pero en la realidad no sucede eso, ¿no? Pero cuando una cosa te impacta en la realidad, que está ahí, que necesitas demostrar la realidad tal y como es, pues necesitas ir a la realidad.
No solo en el pensamiento me sirve para ubicarme metodológicamente y seguir un proceso, un procedimiento, es decir, tengo que entrar de esta manera para obtener mejores resultados e ir avanzando. Y conforme voy avanzando en la investigación, la realidad me va diciendo si lo que yo supuse es correcto o lo que yo supuse no es correcto, o si es medianamente correcto, una parte correcta, y por lo tanto el proceso me va llevando a ir corrigiendo mi punto de vista, mi planteamiento, como se dice en la ciencia, la hipótesis, ¿no?, que me planteé de cómo puede ser esta cosa. Y llegó un momento en que después de trabajar, después de desmenuzar los hechos, después de analizar, bueno, pues ahora sí, pude comprobar que es, como en el caso estamos hablando, el agua, ¿no? Y este experimento, le plantas, le puse agua, otra poquita, de distintas cantidades, y las que no le puse no progresaron, las que le puse un poquito, pues ahí van raquíticas, las que le puse mucha agua, pues más rápido, y probablemente ese sea una situación, ¿verdad?, de que confirme la verdad de la suposición que yo obtuve gracias a la influencia de la realidad, ¿verdad? Entonces, de esa manera funciona la filosofía, de esa manera funcionó. Y ahora no se nota tanto porque tenemos demasiados inventos, demasiados conocimientos. Pero si analizamos historia, de ahí partimos, de los primeros filósofos, desde el primer hombre primitivo que empezó a preguntarse, pues, ¿por qué brilla? ¿Por qué las hace la noche? ¿No? ¿Cómo le hago para cazar a este venado? ¿Sí? ¿Por qué me enfermo? ¿No? ¿Por qué esta cosa? Desde las primigenias especies, ¿no?, que apenas tenían conocimientos muy básicos, ¿no?, pero lograban ir poco a poco razonando y ligando cosas, ¿no? Y que esto lo fueron transmitiendo generación tras generación hasta llegar a los griegos, ¿no?, hasta llegar a esa época, ¿no? ¿Sí? La época, la edad antigua, y posteriormente edad media, y todo se viene desarrollando y se empiezan a abarcar cada vez más ampliamente la naturaleza y la sociedad, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, la naturaleza está ahí, pero habitamos en la naturaleza porque somos naturales también. Somos seres naturales, somos organismos vivos, formados de materia, de naturaleza, ¿sí? Y formamos sociedades humanas que comparten el conocimiento. Bien, ese sería mi análisis, ¿no? Y lo que, de acuerdo a lo poco que he logrado conocer acerca del desarrollo de la filosofía y de la ciencia, yo concuerdo con esta idea, ¿no?, de que pues, la filosofía, pues, prácticamente somos nosotros, y que no la podamos ejercer todos, o que dediquemos algunos segundos a filosofar, pero los dedicamos seguramente. Pero aquel que de alguna manera trata de preguntarse algo, si oye, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? Que prácticamente está filosofando, ¿no? Y está utilizando la lógica para relacionar cosas, llegar a un descubrimiento, llegar a una certeza de conocer una verdad, ¿verdad? De conocer algo real. Alguien me dijo esto, ¿será verdad? Me pregunto, y si sea racional, empieza a optar cabos y a ligar, no sé, es verdad, yo supongo que no es verdad, por X o Y razón, porque ya analicé varios factores y supongo que no es verdad, aunque podría ser verdad, ¿no? O supongo que sí es verdad, de acuerdo a analizar, pero cuando voy ya a constatar realmente, pues veo que no es verdad o es verdad, ¿verdad? Entonces, hay cierto, de todos modos, en nuestro interior, por ser como somos, por ese origen que tenemos, ¿verdad?, de seres vivos, de organismos vivos, pero ese cosa común que compartimos, de que somos organismos formados de las mismas materias, de los mismos átomos, de los mismos componentes químicos, biológicos, y que hemos evolucionado, traemos genes desde el hombre primitivo, desde los primeros hombres, ¿no?, del hombre de Neandertal y los distintos restos fósiles que se han encontrado de las distintas especies humanas, ¿verdad?
que se dice que vinieron desde África, atravesaron el estrecho de Bering. Bueno, hay algunas hipótesis, ¿no?, que dicen cómo se fue transformando, se fue poblando la mayor parte del planeta, ¿no?, mediante la migración humana. Tenemos que esos genes, quieramos o no, los genes se vienen transmitiendo de generación en generación. Son genes muy viejos que traemos y por lo tanto ese instinto de razonar, de filosofar. ¿Sí? Así que, bueno, eh, esa es la importancia de la filosofía y eso, desde mi punto de vista, es la filosofía. ¿Sí? Bueno, pues agradezco sus atenciones y acuérdense cuando alguien le pregunte, cuando tu novia te pregunte, ¿verdad?, ¿qué es la filosofía? Tú dile, filosofía eres tú y seguro te la ligas. Bueno, muchas gracias.